En lo profundo de los remotos desiertos del oeste americano, un ranchero hizo un descubrimiento sorprendente. Una yegua Mustang salvaje estaba atrapada en una cruel trampa de cazadores, luchando desesperadamente por su vida. Cada movimiento solo empeoraba las cosas, apretando más la trampa alrededor de su pierna. Estaba aterrada, agotada, y le quedaba muy poco tiempo. Pero lo que este hombre hizo después fue increíblemente peligroso. Arriesgó todo para liberarla. Sin embargo, nada lo preparó para lo que sucedió después. De la nada, aparecieron 5 Mustangs salvajes, y lo que hicieron dejó al ranchero congelado de incredulidad. Esta historia real cambiará para siempre la manera en que ves a estos magníficos animales. El desierto era vasto e implacable, extendiéndose sin fin bajo el implacable calor del sol del mediodía. El polvo giraba en el aire mientras el viento llevaba el aroma de la salvia seca y la tierra reseca, lejos de las carreteras pavimentadas o de cualquier vestigio de civilización. Thin Walker, un ranchero experimentado de 48 años, avanzaba por el terreno accidentado montado en su caballo. Su caballo, un robusto yegua llamado Dusty, se movía con cuidado a lo largo de un estrecho sendero, con las orejas moviéndose ante cada sonido. Ethan había pasado la mayor parte de su vida en estas tierras remotas, patrullando los paisajes salvajes que los Mustangs llamaban hogar. Había visto casi todo: tormentas de todo tipo, encuentros con depredadores e incluso señales de caza ilegal. Pero nada lo preparó para lo que estaba a punto de presenciar. Un repentino y fuerte sonido rompió el silencio. Un relincho angustiado resonó a través del cañón. Dusty se detuvo abruptamente, sus músculos tensándose debajo de Ethan. El corazón del ranchero se apretó. Conocía ese sonido demasiado bien. Era el sonido de un animal en dolor. Ethan empujó a Dusty hacia adelante, siguiendo los desesperados gritos que se volvían más fuertes con cada paso. El terreno se volvía más rugoso. El lecho seco del río daba paso a una zona abierta rodeada por imponentes formaciones rocosas. Y ahí la vio. Una yegua Mustang de color marrón dorado, tendida de costado, su melena negra enredada con polvo, y sus costados subiendo y bajando de agotamiento. Su pierna delantera estaba atrapada en una trampa de acero, una que comúnmente usan los cazadores ilegales para capturar caballos salvajes. Sus ojos estaban llenos de pánico, con las fosas nasales dilatadas mientras luchaba por liberarse. Cada vez que se movía, el cruel dispositivo apretaba más su extremidad, hundiéndose más en su carne. Ethan sintió una oleada de rabia burbujeando en su interior. Había visto las consecuencias de estas trampas antes. Mustangs lisiados, algunos dejados a morir, otros capturados y vendidos ilegalmente. Pero esta era la primera vez que encontraba a un caballo aún con vida, aún luchando. Poco a poco se desmontó, manteniendo sus movimientos calmados y constantes. Sabía que acercarse a un caballo salvaje, especialmente uno en ese estado, era increíblemente peligroso. La yegua resopló fuertemente, sus ojos se fijaron en él, su cuerpo temblaba de miedo y adrenalina. «Está bien, chica», murmuró Ethan, manteniendo su voz baja y tranquila. Dio un paso hacia adelante, sus botas crujieron ligeramente contra el suelo seco. La yegua se sobresaltó, tratando de alejarse. Nuevamente, sus músculos se tensaron mientras el polvo y la sangre se mezclaban debajo de ella. Ethan tuvo que pensar rápido. No podía simplemente acercarse y empezar a trabajar en la trampa. Si ella atacaba, podría romperle las costillas en un instante. Necesitaba que confiara en él, al menos lo suficiente como para quedarse quieta. Metió la mano en la alforja de su silla y sacó una pequeña botella de agua. Lentamente, se agachó a unos pocos pasos de ella y vertió una pequeña cantidad sobre el suelo. Las orejas de la yegua se movieron. Sus fosas nasales se abrieron al instante al percibir el olor del agua fresca. Estaba deshidratada. Probablemente no había bebido en horas o incluso días. Siguiendo con mucho cuidado, Ethan destapó la botella y vertió un poco en su palma, extendiéndola hacia ella. Por un largo momento, la yegua lo miró, sus músculos aún tensos de miedo. Luego, con hesitación, estiró un poco el cuello, olfateó el agua y finalmente lamió unas gotas de su mano. Ese fue el momento en que Ethan supo que tenía una oportunidad. Moviéndose con una precaución precisa, comenzó a trabajar en el mecanismo de la trampa. El metal estaba oxidado y cruel,
hincándose profundamente en su piel. Frunció el ceño. Esta no era una trampa dejada por descuido. Alguien la había colocado recientemente. Con la mayor suavidad posible, Ethan tomó una respiración profunda y comenzó a liberar el mecanismo. La yegua se estremeció, dejando escapar un profundo gemido, pero no luchó con la misma violencia que antes. Estaba agotada. Luego, un sonido detrás de él lo hizo congelarse. El crujido agudo de cascos sobre la tierra seca. Giró la cabeza ligeramente y sintió que su respiración se cortaba. Emergiendo del cañón, aparecieron 5 Mustangs, quietos, sus ojos oscuros fijos en él. Estaban observando, esperando. Ethan tragó saliva con dificultad. Había estado rodeado de Mustangs salvajes toda su vida, pero nunca los había visto comportarse de esa manera. No se estaban alejando. No atacaban. Lo observaban, como si entendieran exactamente lo que estaba haciendo. Un escalofrío recorrió su columna. Lo que pasara a continuación, ya no estaba solo. Los 5 Mustangs salvajes permanecían completamente quietos, sus ojos oscuros fijos en Ethan mientras se agachaba junto a la yegua atrapada. No estaban sorprendidos, no eran agresivos, pero su presencia era tan intensa, casi inquietante. Ethan podía sentir su mirada clavada en él. Sus cuerpos, fuertes y musculosos enmarcados contra el vasto fondo del desierto. Había visto caballos salvajes en manadas antes, pero esto era diferente. No se movían, no se iban, solo observaban. Por un momento, dudó, su corazón golpeando con fuerza contra sus costillas. ¿Qué estaban esperando? Exhaló lentamente, recordándose a sí mismo que debía concentrarse en la yegua. Si ella entraba en pánico otra vez, podría lastimarse gravemente, o incluso a él. Tranquila, chica, murmuró de nuevo, su voz tranquila a pesar de la tensión en el aire. Su respiración seguía, siendo superficial y rápida, pero había algo diferente ahora. Sus ojos se movían entre Ethan y los otros, como si ella también supiera que no estaba sola. Ethan extendió la mano hacia la trampa de acero oxidada, sus dedos cubiertos de polvo y sudor mientras examinaba cuidadosamente el mecanismo. Era un modelo antiguo, con resortes, diseñado para apretarse con cada movimiento. Quien hubiera puesto esa trampa sabía lo que hacía. Apretó los dientes con rabia. Los cazadores furtivos, solo pensarlo hacía hervir su sangre. Aunque los Mustangs deberían estar protegidos, siempre había personas buscando capturarlos, ya sea para venderlos ilegalmente o romper su espíritu con fines de lucro. Pero no hoy. Con cuidado, Ethan deslizó sus dedos debajo de las mandíbulas de acero, buscando el mecanismo de liberación. La yegua se estremeció, soltando un resoplido agudo, sus músculos tensándose por el dolor. Ethan se detuvo. No quería causarle más estrés, pero tampoco podía perder tiempo. Los 5 Mustangs detrás de él se movieron ligeramente, sus cascos levantando polvo. Fue sutil, pero Ethan sintió que la presión en el aire aumentaba. ¿Estaban esperando a ver si la lastimaba? ¿Estaban listos para cargar si lo hacía? No estaba seguro, pero sabía una cosa con certeza. Si esos Mustangs estaban ahí, eso significaba una sola cosa. Esta yegua era una de ellos. Ella pertenecía a esa manada, y no se irían sin ella. Decidido, Ethan apretó con más fuerza la trampa, presionando el mecanismo de liberación. El metal oxidado gruñó en protesta, pero finalmente cedió con un chasquido agudo. Las mandíbulas de acero se abrieron, y la pierna de la yegua se liberó. Ella dejó escapar una profunda y temblorosa respiración, una mezcla de alivio y agotamiento, antes de colapsar de lado sobre el polvo. Ethan se alejó de inmediato, dándole espacio. Si se levantaba demasiado rápido, podría lastimarse aún más. Los 5 Mustangs golpearon el suelo con sus cascos, con las orejas hacia adelante. Luego, algo increíble ocurrió. Uno de los Mustangs, un enorme semental negro con una melena espesa y fluida, dio un paso hacia la yegua herida. Ethan permaneció completamente inmóvil, casi sin atreverse a respirar. El semental bajó la cabeza, hacia la yegua. Sus fosas nasales se dilataron mientras la empujaba suavemente en el costado. Un bajo y profundo retumbo vibró desde su pecho. Un sonido que Ethan nunca había escuchado antes. No era solo una llamada normal. Era algo más profundo,
más significativo. La yegua se movió ligeramente, pero no se levantó. Estaba demasiado débil. Ethan observó en silencio asombrado cómo otro Mustang, uno castaño con una cicatriz blanca en su frente, se acercaba al lado del semental. Luego otro, y otro más. Cada uno de ellos se acercó lentamente, formando un círculo protector a su alrededor. Ethan había visto a los Mustangs interactuar antes, pero esto era diferente. Era como si la estuvieran protegiendo, cuidándola. El pecho de Ethan se apretó. Ellos habían estado observando todo el tiempo. Habían visto lo que él había hecho, y ahora parecía como si estuvieran mostrando su propio tipo de gratitud. La yegua se movió otra vez, esta vez con más fuerza, sus orejas hacia adelante. Aún no estaba lista para levantarse, pero ya lo estaba logrando. Ethan lentamente dio un paso atrás hacia Dusty, su propio caballo, observando la escena con silencioso interés. Luego, por primera vez desde que todo esto comenzó, el semental negro dirigió su mirada directamente hacia Ethan. Por un instante, todo lo demás se desvaneció. Los dos se miraron a los ojos. Hombre y caballo salvaje, dos criaturas, de mundos completamente diferentes, entendiendo algo no dicho. Luego, el semental dio un lento movimiento con la cabeza. No fue un gesto de miedo, ni una advertencia, sino algo más. Fue lo más cercano a un reconocimiento que Ethan había visto en un animal. Antes de que pudiera procesarlo, el semental volvió a mirar a la yegua. Ethan dejó escapar una larga respiración, apartándose completamente ahora. Su trabajo estaba hecho. Ahora era responsabilidad de los Mustangs. Montó a Dusty, sujetando las riendas mientras su caballo se movía bajo él, listo para irse. Había hecho lo que pudo, pero antes de que pudiera alejarse, vio algo que nunca olvidaría. Los 5 Mustangs se acercaron más, sus cuerpos presionando suavemente contra la yegua herida. La estaban ayudando a levantarse con su peso y su fuerza, animándola, levantándola de una manera tan cuidadosa como poderosa. Lentamente, contra todo pronóstico, ella se levantó. Ethan sintió un nudo en la garganta mientras miraba. Esto no era solo supervivencia. Esto era algo más, algo que iba más allá del instinto. Había venido aquí esperando rescatar a un caballo. En cambio, había presenciado un milagro. El aire del desierto estaba quieto, llevando solo el suave susurro de la hierba seca y el lejano llamado de un halcón en lo alto. Ethan permaneció montado en su caballo, con las manos descansando ligeramente sobre las riendas mientras observaba, asombrado. La yegua herida, ahora de pie con la ayuda de su manada, se tambaleó ligeramente, todavía débil, pero negándose a caer de nuevo. El semental negro, el líder claro, permaneció cerca de ella, su cuerpo musculoso posicionado de manera protectora, como desafiando a cualquiera o a cualquier cosa que se acercara. Ethan había visto Mustangs salvajes toda su vida, pero esto, era algo que nunca había presenciado antes. La forma en que la manada había trabajado junta para ayudar a la yegua a ponerse de pie, sus movimientos precisos, su comprensión silenciosa, era como si se comunicaran de una manera que iba más allá del simple instinto. Dusty se movió bajo él, con las orejas alertas mientras observaba la manada. Incluso su caballo de ranchero, bien entrenado, parecía sentir la importancia del momento. Ethan dejó escapar una respiración lenta. Sabía que no podía quedarse mucho más tiempo. La yegua aún necesitaba tiempo para recuperarse, y cuanto más permaneciera allí, más riesgo corría de alterar la manada. Pero algo dentro de él hacía que fuera imposible irse aún. Lentamente, metió la mano en su alforja y sacó un pequeño cuaderno desgastado. Lo abrió, hojeando las páginas llenas de bocetos y notas, observaciones que había hecho a lo largo de los años sobre los Mustangs salvajes que deambulaban por estas tierras, patrones de movimiento, estudios de comportamiento, migraciones. Siempre había estado fascinado por ellos, pero esto era algo diferente. Sus dedos dudaron sobre una página en blanco antes de tomar el lápiz que estaba guardado en el lomo del cuaderno. Comenzó a escribir. 14 de junio. Liberé a una Mustang M de una trampa de cazadores hoy. 5 Mustangs salvajes se quedaron de guardia todo el tiempo. Nunca huyeron. Nunca atacaron. Me observaron, y cuando la liberé, la ayudaron a ponerse de pie.
La ayudaron. El lápiz se detuvo en su mano. Miró de nuevo, sus ojos recorriendo la pequeña manada mientras continuaban, presionándose cerca de la yegua herida. Su mirada volvió al semental negro. Era imposible sacudirse la sensación de que el semental entendía lo que había sucedido, que había decidido confiar en Ethan, aunque solo fuera por un momento. Había sido reconocido por un Mustang, un líder. El peso de esa realización se asentó profundamente en su interior. Ethan no era un hombre que creyera en supersticiones. No era alguien que idealizara la naturaleza. Pero esto era algo más grande que él. Un profundo resoplido lo sacó de sus pensamientos. El semental estaba en movimiento nuevamente, acercándose a él. No de manera agresiva, sino con propósito. El agarre de Ethan sobre las riendas se apretó instintivamente, pero se obligó a mantenerse relajado. Dusty, a su crédito, no se sobresaltó. El semental se detuvo a unos pocos pasos de él, con las fosas nasales dilatadas mientras lo estudiaba. Por última vez. Durante un largo momento, nada se movió. Luego, en un movimiento lento y deliberado, el semental bajó la cabeza, no en sumisión, ni en miedo, sino en reconocimiento. La garganta de Ethan se apretó. No tenía palabras para lo que estaba sucediendo. El semental mantuvo su mirada por un segundo más antes de volverse hacia su manada. Los otros lo siguieron, apartándose de Ethan y Dusty, formando una formación protectora alrededor de la yegua herida mientras comenzaban a avanzar hacia él. Desierto abierto. Ethan exhaló. Era hora de irse. Con una última mirada a los Mustangs que se retiraban, dio a Dusty un suave empujón. El caballo de ranchero giró de manera voluntaria, llevándolo de vuelta por el sendero del cañón. Mientras cabalgaban, Ethan sabía una cosa con certeza. Este día permanecería con él para siempre. Ethan cabalgaba en silencio. El sonido rítmico de los cascos de Dusty contra la tierra seca lo anclaba mientras procesaba lo que acababa de suceder. La manada de Mustangs había desaparecido en el desierto. Sus movimientos fluidos, su vínculo irrompible, el último gesto del semental persistía en su mente. Esa lenta y deliberada bajada de la cabeza. No por miedo, no por sumisión, sino por reconocimiento. Ethan había pasado su vida rodeado de caballos, rompiéndolos, entrenándolos, entendiéndolos. Pero nunca había sentido lo que sintió hoy. Un momento de confianza entre el hombre y el caballo salvaje, algo más profundo que palabras o gestos. Mientras Dusty subía una pequeña loma, Ethan giró en la silla para echar un último vistazo. A lo lejos, apenas pudo distinguir la manada, un espejismo contra el paisaje desértico bajo el sol. Se movían juntos, la yegua herida aún débil pero apoyada por aquellos a su alrededor. Su corazón se apretó. Habían sobrevivido sin la interferencia humana durante siglos. No lo necesitaban. Sin embargo, por un breve momento, lo habían aceptado. El pensamiento se asentó profundamente en su pecho mientras tiraba levemente de las riendas, guiando a Dusty de regreso a casa. El cielo comenzaba a tornarse de un ámbar, suave, la luz de la tarde estirando largas sombras sobre el cañón. El calor había comenzado a retirarse, reemplazado por el fresco aliento de la tarde. Ethan sabía que necesitaba reportar la trampa. La caza y el uso de trampas ilegales habían sido un problema en estas partes durante años, y la vista de esa trampa oxidada significaba que alguien las había colocado de nuevo. La rabia le quemaba el estómago. No era ingenuo. Sabía que por cada Mustang que salvaba, había otros que no tenían la misma suerte. Pero hoy, al menos uno había logrado salir con vida. Unos pocos kilómetros más tarde, la silueta familiar de su rancho apareció a lo lejos. La pequeña casa, desgastada por el tiempo, se mantenía firme contra el interminable telón de fondo del desierto y el cielo. Un testamento a generaciones de hombres que habían trabajado esta tierra antes que él. Al llegar a la puerta principal, un fuerte ladrido lo saludó. Duke, su leal border collie, corrió hacia él, moviendo la cola con anticipación. Ethan se rió, desmontó y acarició la cabeza del perro antes de llevar a Dusty hacia el granero. El aroma a heno y cuero llenó el aire mientras le quitaba la sila, su movimiento lento, meticuloso. Su mente, sin embargo, seguía en ese cañón. Pasó una mano por el cuello de Dusty, susurrando. «Tú también lo viste, ¿verdad, chico?» El caballo dejó escapar un suave resoplido, moviendo la cabeza.
Ethan sonrió, dándole una palmada firme antes de encaminarse hacia la casa. La tarde pasó tranquilamente. Una comida simple. Una cerveza fría en el porche. El sonido distante de los grillos llenando el aire. Pero no importaba cuánto lo intentara. No podía quitarse la sensación de que hoy había cambiado algo dentro de él. Cuando el sol se hundió bajo el horizonte, sacó de nuevo su cuaderno. 14 de junio. No solo la ayudaron a ponerse de pie, se quedaron a su lado, la protegieron, y cuando terminó, me miraron como si supieran, como si entendieran. Golpeó el lápiz contra el papel, dudando antes de agregar una última nota. No. Solo era supervivencia. Era lealtad. Una larga respiración escapó de él mientras cerraba el libro, colocándolo sobre la mesa junto a él. El aire nocturno estaba fresco, envolviéndolo como un abrazo silencioso. El mundo había quedado quieto, pero su mente seguía a 1000 por hora. Durante años, había creído que los Mustangs salvajes eran solo eso, salvajes, impredecibles, indomables. Pero hoy había visto algo más. Una familia, un vínculo tan fuerte, tan irrompible que desafiaba todo lo que pensaba saber, y nunca los volvería a ver de la misma manera. A la mañana siguiente, Ethan despertó antes del amanecer como siempre lo hacía. Pero hoy algo se sentía diferente. Se sentó al borde de la cama, frotándose una mano por la cara. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente no podía descansar. Los eventos del día anterior se habían grabado profundamente en sus pensamientos. La yegua herida, el semental negro, la comprensión tácita entre él y la manada. Ethan siempre había visto a los Mustangs salvajes como sobrevivientes feroces, independientes e indomables, pero ayer había sido testigo de algo más: lealtad, inteligencia, incluso confianza. Se puso sus botas gastadas y su sombrero, y salió al exterior. El rancho estaba en silencio en la quietud de la mañana. Un suave tono rosado pintaba el cielo mientras la primera luz del amanecer se extendía por el desierto. Duke, su border collie, ya estaba levantado, trotando hacia él, moviendo la cola emocionado. Ethan le dio una rápida palmada antes de dirigirse hacia el granero. Dusty estaba en su pesebre, con las orejas alerta hacia Ethan como si sintiera sus pensamientos. ¿Listo para otro paseo?, murmuró Ethan, deslizándole la mano por el fuerte cuello del caballo. Dusty dejó escapar un suave resoplido, moviendo su peso. Ethan no sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo dentro de él le decía que debía regresar a ese cañón. Algo lo estaba llamando de vuelta. En menos de una hora, Ethan estaba nuevamente en la silla, guiando a Dusty por el mismo sendero accidentado que había recorrido el día anterior. El desierto se extendía sin fin, el viento susurrando entre la salvia mientras se acercaba a la zona despejada donde había encontrado a la yegua herida. Su pulso se aceleró. ¿Estarían allí aún? ¿Estaría de pie la yegua? Dobló una curva, y le faltó el aliento. Se habían ido. El claro estaba vacío. Los únicos vestigios de los eventos de ayer eran la tierra alterada donde había estado la yegua, y las huellas de cascos que se alejaban hacia la naturaleza salvaje. Ethan exhaló, una mezcla de alivio y asombro llenando su pecho. Ella lo había logrado, y su manada había permanecido a su lado, hasta que pudo caminar nuevamente. Se bajó de Dusty, agachándose para examinar el suelo. Las huellas eran frescas, llevaban hacia las colinas. La manada se había ido junta, sin rezagados, sin señales de lucha. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Estaban de vuelta donde pertenecían, una vista increíble. Justo cuando estaba a punto de alejarse, un movimiento en una cresta cercana captó su atención. Se entrecerró los ojos contra la luz de la mañana, su corazón latiendo fuerte, y entonces los vio. La manada estaba en la cima de una colina distante, perfilada contra el sol naciente. El semental negro estaba al frente, su imponente figura inmóvil, sus ojos oscuros fijos en Ethan desde lejos. Detrás de él, la yegua herida se mantenía erguida, ya no débil, ya no luchando. Ethan tragó saliva, su pecho se apretó con algo que no podía explicar. Esperaba que se giraran y desaparecieran, que se desvanecieran en la naturaleza salvaje como fantasmas del desierto, pero no lo hicieron. El semental negro, aún observando,
A Ethan hizo algo que le recorrió un escalofrío por la espalda. Asintió. Un único y deliberado movimiento de cabeza, justo como ayer. La respiración de Ethan se cortó. Era imposible, pero sucedió. Antes de que pudiera reaccionar, el semental resopló y giró, guiando a su manada por la cresta y fuera de la vista. Ethan permaneció allí mucho después de que se fueron, el peso del momento asentándose en sus huesos. Habían regresado, no porque lo necesitaran, sino porque querían que él lo viera. Ethan permaneció congelado en su lugar, mirando la cresta vacía donde los Mustangs habían desaparecido. Había pasado toda su vida rodeado de caballos, entrenándolos, dominándolos, entendiendo sus instintos, pero lo que acababa de presenciar iba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. El semental negro lo había mirado, lo había reconocido. No como una amenaza, no como un extraño, sino como algo más. El peso de esa realización se asentó profundamente en el pecho de Ethan. Mientras montaba nuevamente a Dusty, le dio un empujón suave al caballo. Pero no estaba listo para irse aún. El viento susurraba por el cañón, llevando el aroma de la salvia y la tierra seca. El desierto estaba vivo a su manera tranquila. Los coyotes observando desde las sombras, los halcones volando alto por encima, el lejano crujir del movimiento a través de la maleza. Ethan siguió el débil rastro de huellas de cascos que conducían hasta donde los Mustangs se habían quedado momentos antes. Llegó a la cima de la cresta y miró la vasta tierra frente a él. Nada. Se habían ido. Un silencio fantasmal asentó sobre el desierto como si la tierra misma estuviera guardando el momento, igual que él. Exhaló por la nariz, apretando un poco más las riendas. La verdad sobre lo salvaje. Siempre había creído que los caballos salvajes sobrevivían, solo por instinto, impulsados por las fuerzas primordiales de la naturaleza. Pero ayer los había visto proteger a uno de los suyos, y hoy los había visto regresar por algo más. Reconocimiento. Respeto. Ethan no era un hombre que necesitara entender todo para apreciarlo. Algunas cosas estaban destinadas a dejarse, como estaban, intactas, inexplicadas. Pero esto había cambiado algo en él. Giró a Dusty hacia casa, manteniendo el paso lento y reflexivo. El rancho siempre había sido su santuario. Pero hoy, el desierto mismo se sentía como algo más grande, algo sagrado. El regreso fue silencioso. Y cuando la vista familiar de su rancho apareció a lo lejos, sintió una extraña sensación de paz asentarse sobre él. Duke lo saludó en la cerca, ladrando felizmente mientras Ethan se desmontaba. Dusty dejó escapar un suave resoplido, sintiendo que el paseo había sido diferente a los demás. Mientras Ethan llevaba a su caballo de vuelta al granero, echó un vistazo a su viejo cuaderno de cuero sobre una estantería de madera. Lo sacó, hojeando hasta la página donde había escrito sobre los Mustangs la noche anterior. 14 de junio. No solo sobrevivieron, se mantuvieron unidos. La protegieron, y hoy regresaron. No porque me necesitaran, sino porque querían que lo viera. Lo siento, esos son tomas. Dedos de Ethan se apretaron alrededor del lápiz. Había cosas sobre este mundo que nunca podría explicar, pero no las necesitaba. Él lo había visto, y eso era suficiente. Pasaron los días, pero Ethan no podía quitarse la sensación de que algo dentro de él había cambiado. La mirada del semental negro, la forma en que la manada se había mantenido junta, su silencioso regreso a la cresta, no fue solo casualidad. No fue solo instinto. Era algo más. Por primera vez en años, sintió un profundo respeto por algo que no podía explicar completamente. Regresó al cañón una tarde, cuando el sol se hundió bajo el horizonte, pintando el cielo del desierto con tonos de oro y carmesí. Ethan se encontró preparando a Dusty nuevamente. Duke, su leal border collie, lo siguió de cerca mientras guiaba al caballo hacia la puerta. No sabía qué estaba buscando o si encontraría algo en absoluto, pero algo lo estaba llamando de vuelta. El paseo hacia el cañón fue silencioso. La quietud de la tarde rodeándolo como una manta familiar. Cuando llegó al claro, detuvo a Dusty. El lugar estaba vacío ahora, sin señales de los Mustangs, sin vestigios de la lucha de días antes, solo silencio. Ethan desmontó, pasando una mano por el cuello de su caballo antes de avanzar. No estaba seguro de lo que esperaba sentir. Cierre, comprensión. Luego, justo cuando se dio la vuelta para irse, un solo sonido rompió la quietud. Un
profundo y bajo resoplido. Ethan se giró rápidamente, su pulso acelerado, y allí, en la cima de la cresta, perfilado contra la luz del sol que se desvanecía, estaba el semental negro, solo, observando. La respiración de Ethan se detuvo. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, el semental bajó la cabeza. El mismo lento y deliberado movimiento que Ethan había visto antes. Un asentimiento, un reconocimiento, un mensaje tácito que no se podía captar con palabras. Ethan tragó saliva, sintiendo el peso del momento asentarse profundamente en su pecho. Levantó ligeramente la mano, un pequeño gesto de respuesta. El semental sostuvo su mirada un segundo más. Luego giró, desapareciendo por la cresta. Se fue, pero el sentimiento permaneció. Una nueva comprensión. Mientras Ethan cabalgaba a casa esa noche, se sintió más ligero de alguna manera. Siempre había creído que hombres como él, rancheros, entrenadores de caballos, eran los que mejor entendían a los animales. Pero los Mustangs le habían enseñado algo diferente. No necesitaban ser domados para ser entendidos. No necesitaban ser poseídos para ser apreciados. Eran salvajes, libres, intocables, y a veces, las lecciones más grandes no venían de romper un caballo, venían de aprender a dejarlo ir. Cuando subió a su porche, Duke, acurrucándose a su lado, Ethan sacó su cuaderno una última vez. Lo hojeó hasta una página en blanco, mirándola por un momento, luego lentamente escribió. 18 de junio. El semental negro regresó hoy, solo, observando. No corrió. No luchó. Simplemente me miró y entendí. Algunas cosas no deben ser explicadas. Algunas cosas simplemente son. Ethan exhaló, recostándose en su silla. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba todas las respuestas. Había visto algo real, y eso era suficiente. Algunos lazos no necesitan palabras. Algunas conexiones no necesitan explicaciones. Ethan vino a rescatar a un Mustang, pero al final fue él quien se fue cambiado. Lo salvaje nos enseña lecciones que no se pueden aprender en ningún otro lugar. A veces, el mayor respeto que podemos mostrar es simplemente dejar ir. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, deja un like y comparte este video con alguien que ame a los caballos salvajes. Mantengamos vivas sus historias.